El reciente intento de golpe de estado por parte de Pedro Castillo en Perú ponía de manifiesto la gran inestabilidad política que tiene el país desde hace varios años. En un anterior vídeo destacábamos que a pesar de las constantes crisis políticas que sufre el país, su economía es una de las más estables de Latinoamérica. Pero esto no siempre ha sido así. Hubo una época en la que la economía de Perú era muy inestable, llegando a sufrir una de las mayores hiperinflaciones de la historia. Y en este vídeo vamos a ver cómo se llegó a tal situación. Y en el próximo veremos cómo Perú ha convertido su moneda en una de las más estables de Latinoamérica. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros. No tengo nada más que decir. Poneros cómodos, que empezamos. Al igual que todos los países de Latinoamérica, desde su independencia, la economía peruana ha estado ligada a las exportaciones con todas las consecuencias que esto conlleva. La principal, ser muy vulnerable a los vaivenes de la economía global. Hasta la década de 1960, un pequeño grupo de familias conocido localmente como la oligarquía poseía los activos económicos más importantes, a veces en asociación con capital extranjero. Esta oligarquía también tenía una influencia política considerable a través del patrocinio y la influencia sobre el ejército. Y el Estado peruano se encargaba de tareas fiscales, donde los principales impuestos para recaudar eran impuestos como el impuesto a la importación. Mientras tanto, se estaba gestando el conocido como shock de oferta. La causa de este fenómeno fue un masivo financiamiento del sector público que desplazó al sector privado, también conocido como crowding out o efecto expulsión. Digamos que las inversiones públicas no siempre van guiadas de la eficiencia. Además, se distorsionan las inversiones del sector privado, ya que el gobierno puso topes a las tasas de interés y favoreció a ciertos sectores amigos para que tengan el camino más fácil, y la mayor parte del crédito otorgado por el Banco Central acabó en el sector público. Mientras tanto, la economía se estaba endeudando cada vez más con el exterior, ya que en esa época endeudarse en dólares era algo bastante sencillo, ya que había mucha abundancia de esto. Pero la tensión política iba en aumento. La incipiente y frágil democracia se embarcó en una serie de reformas consistentes en la privatización, la eliminación de barreras al comercio internacional, reducción de subsidios del sector agrícola y un ambicioso programa de inversiones en el área de la infraestructura. Sin embargo, el errático manejo del proceso de la reforma incrementó la desigualdad social y favoreció la aparición del movimiento subversivo de orientación marxista-leninista Sendero Luminoso. Toda esta inestabilidad obligó al Banco Central a emitir más crédito interno, vulgarmente hablando, a imprimir más dinero. Como consecuencia de esto, siguió la inflación en los bienes domésticos y las pérdidas en las reservas de divisas. Se produjo una crisis de balanza de pagos que provocó una devaluación considerable del tipo de cambio en 1967. La crisis económica y la frustración por las promesas incumplidas de Belaúnde contribuyeron a un golpe militar en 1968. El nuevo régimen militar, llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, inició reformas institucionales y estructurales de gran alcance mucho más allá de la redistribución de la tierra. El sector público nacionalizó muchas empresas y se trató de priorizar la producción nacional a base de incentivos para no importar desde fuera. Pero lo que prometió devolver la estabilidad a Perú provocó aún más inestabilidad. Como ya os habéis dado cuenta, ha habido una gran expansión del gasto público en esa época. Pero eso no fue todo. En esa época hubo una carrera armamentística entre los gobernantes militares de Perú y Chile. La expansión fiscal se apoyó con financiamiento inflacionario y acumulación de deuda externa. Los precios a las exportaciones peruanas se desplomaron y las dificultades de la balanza de pagos afectaron al país en 1974. Las reservas del Banco Central cayeron, mientras que el régimen se negaba a contemplar la devaluación. Se produjo un golpe palaciego que dio inicio a la conocida como segunda fase del gobierno revolucionario. El nuevo gobierno se apoyó en el FMI para poder estabilizar su economía, que como ya explicamos en este canal, acudir al FMI es equivalente a recortar gasto público. Finalmente, en 1980 se instaura la democracia en Perú luego de 12 años de dictadura militar. Las elecciones de 1980 volvieron a poner a Belaúnde en el poder.
es decir, el mismo político que hubo antes del golpe militar. Su presidencia estuvo caracterizada por la introducción de un programa económico que tenía por objetivo revertir el modelo de sustitución de importaciones, implantado por el régimen anterior. En la segunda presidencia de Belaúnde parecía que todo iba viento en popa. Los precios internacionales de las materias primas parecían estar estables. Al igual que en el pasado, la segunda administración de Belaúnde favoreció aumentos salariales en el sector público y un aumento en el gasto en algunos de los viejos proyectos favoritos, esta vez financiados con nueva deuda externa. Pero esta felicidad duraría bastante poco. Desde 1982 en adelante, el gobierno fue golpeado por una combinación de shocks adversos, incluyendo el agotamiento de las finanzas extranjeras, el empeoramiento de las tasas de interés de la deuda existente y un extraordinario shock meteorológico llamado El Niño. Las respuestas políticas a esta situación fueron recortar gasto público, atrasar pagos de deuda, lo que provoca huida de los inversores, y financiamiento inflacionario. Belaúnde se enfrentó a una serie de estrictas medidas de austeridad recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, tras la acumulación de deuda externa en Perú y en toda América del Sur. Mientras tanto, las tensiones en la calle volvían a aumentar de la mano del Sendero Luminoso, y la economía se estaba embarcando en una peligrosa estanflación. Esta situación favoreció las propuestas económicas del candidato presidencial Alan García, que afirmó que cortarían las líneas de Perú con los inversores y bancos internacionales. Tras su elección, García ordenó el cierre de la oficina del FMI en Lima y ordenó la nacionalización de los bancos y otras instituciones financieras en Perú. Visto como un incumplimiento virtual, es decir, que Perú no pensaba pagar sus deudas, los inversores huyeron de Perú y la bolsa de valores de Lima sufrió una brusca caída. El gobierno intentó arreglar los problemas por su cuenta. Primero trataban de mejorar la productividad agrícola y la economía informal mediante un agresivo plan de inversión pública y la reactivación del modelo de sustitución de importaciones. Mientras tanto, trataban de impulsar el consumo privado con incrementos salariales, bajadas de impuestos e incrementos en el empleo público. ¿Y cómo trataron de contener esa subida de precios? Mediante control de estos y control del tipo de cambio. Pero como ha demostrado casi siempre la historia, estas medidas provocan todo lo contrario a lo que se busca. La ilusión de armonía se sostenía sobre un flujo de recursos públicos que comenzó a disminuir producto del desajuste. En 1987, los ingresos públicos como porcentaje del PIB representaban el 27% y en 1989 se redujeron al 18%. El resultado fue un enorme déficit fiscal que el gobierno intentó sanar mediante el incremento de sus ingresos por señoraje, también conocido vulgarmente como imprimir billetes para pagar tu propia deuda. El descontrolado aumento de la liquidez monetaria y la disminución de la oferta de bienes y servicios produjeron un escenario catastrófico. En 1988 la inflación fue de un 667%, con una contracción de la economía de un 10%, y en 1990 llegó a la cifra récord de 7.481%, con un PIB de menos 13,63. Como consecuencia de la hecatombe monetaria de Perú, había cambiado su moneda 2 veces entre el 85 y el 90. En 1985, el presidente Alan García introdujo el INTI peruano, una moneda de corta duración que valía 1.000 soles peruanos. Los primeros billetes valían 10, 50, 20... Sin embargo, debido a la inflación, los nuevos billetes que se iban imprimiendo iban sumando cada vez más valor, llegando a tener un billete de 5 millones de intis. Si hay algún venezolano que nos esté viendo, probablemente esto le suene. A pesar de los intentos de García de alentar a los peruanos a circular y confiar en el inti peruano, el público se volvió hacia el intercambio y la confianza en dólares estadounidenses. Y la sociedad no paraba de escandalizarse frente a esta situación. Grupos a lo largo de las áreas rurales de Perú vieron la crisis económica como la evidencia del fracaso de una economía capitalista. Los grupos socialistas y comunistas comenzaron a surgir inicialmente durante el mandato de Belaúnde y pronto comenzaron a aumentar el poder y respaldo de la población rural peruana en 1985.
motivados por el desempleo y la hiperinflación que sacudieron directamente a las clases medias y bajas de Perú. A principios de los 90, la economía y la sociedad peruanas estaban en desorden. Además de la recesión y la hiperinflación, el país fue golpeado por guerrillas violentas cuyas actividades incluyeron asesinatos, bombardeos y apagones. También hubo una considerable incertidumbre política, con un apoyo menguante a los partidos políticos tradicionales, luego de los aparentes fracasos de Belaúnde y García. Mientras tanto, un forastero desconocido, Alberto Fujimori, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de junio de 1990. El gobierno de Fujimori llegó al poder sin un equipo coherente de asesores, ni un programa de gobierno o cualquier indicación de quién ocuparía los puestos clave en el gobierno. Con el nuevo mandatario se llevarían a cabo una serie de reformas que suscitaron mucha polémica y que supondrían un cambio de rumbo en materia económica al país andino. Pero esto es otra historia. Si no os queréis perder el resto de esta historia, suscribiros al canal, darle like, activar la campanita. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.